Hola, soy David Imprimo y hoy os vamos a enseñar cómo generar canales de tinta plana en Illustrator y Photoshop para tener blanco selectivo y barniz selectivo con nuestras impresoras Imprimo. Os lo vamos a mostrar con un ejemplo muy sencillo, nuestro logotipo de Imprimo. Vamos a poner blanco debajo del logotipo y luego pondremos barniz en determinadas letras. Empezaremos con Photoshop, que es más sencillo. Venga, vamos. Abrimos nuestro logotipo en Photoshop. Aquí tenemos que es una imagen. Lo que hacemos es hacer una capa a partir del fondo, porque nos va a ser más sencillo pues trabajar con el fondo transparente. Entonces seleccionamos las partes blancas y lo que hacemos es con la tecla suprimir pues las quitamos, ¿vale? Ya es una manera fácil de quitar el fondo, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esta capa y queremos blanco en todo el dibujo. Pues para ello tenemos dos formas de hacerlo. Seleccionamos el fondo, decimos selección similar, selección invertir y ya tenemos la selección del blanco. ¿Qué hacemos con esta selección? Pues a mí me gusta contraerlo un píxel porque siempre el blanco tiende a salirse por los bordes. Bueno, ya tenemos hecha esta selección y nos venimos a canales y decimos nuevo canal de tinta plana y a este lo llamamos pues blanco. ¿Ok? De acuerdo, ya tenemos el canal blanco. Esto va a salir de color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es, con la varita mágica, vamos a seleccionar dónde queremos barniz. Queríamos en el magenta y también queríamos en ciertas letras. Bien, pues seleccionamos el magenta, selección similar y ya me está seleccionando todo el magenta. Utilizamos el botón de añadir, ¿de acuerdo? Y añadimos esta letra de aquí, esta letra de aquí, esta también y la O, ¿vale? Y ahora con esa selección hacemos un nuevo canal de tinta plana que lo vamos a llamar barniz. Y para no confundirnos, pues le ponemos otro color. El color va a dar igual. Bien, pues ya lo tenemos. Pues ya tenemos nuestros canales. Aquí nos va a poner barniz y aquí nos va a poner blanco. Lo seleccionamos todo y guardamos guardar como la imagen en PDF, ¿de acuerdo? Photoshop PDF. Importante tener marcado lo de tintas planas. Lo guardamos, pues ya lo tenemos aquí como logo Imprimo PS. Lo guardamos y en compresión le decimos que no haga compresión y aquí lo mismo para tener más calidad en el trabajo. Ya lo tenemos guardado, nos venimos a nuestro Imprimo RIP, seleccionamos un perfil en el que tengamos blanco, abrimos este archivo PDF. Aquí podemos ver cómo ya nos aparecen los canales de tinta plana y hacemos la sustitución de colores. El barniz tenemos que seleccionar todos los demás 0, el barniz es la X y el blanco es la W de white. Ya los tenemos seleccionados. Y mandamos a imprimir con el perfil ya que queramos. Le ponemos el nombre que queramos y le mandamos a imprimir. Una vez que lo tengamos impreso, refrescar en nuestro software de control, en las opciones RIP Color, RIP Data y aquí pues dependiendo de lo que queramos, vamos dando más capas de blanco o más capas de barniz. Aplicar, lo seleccionamos, podemos comprobar cómo tenemos el volumen de blanco y el volumen de barniz
Y ya está, ponemos el origen donde queremos que empiece a imprimir y ya está, empezar a imprimir, así de sencillo. Ahora lo vamos a ver en Illustrator, que a veces es un poquito más complicado. Venga, vamos a ello. Abrimos nuestra imagen en Illustrator y necesitamos que sea vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, mediante calco de imagen, hemos vectorizado la imagen y ya la tenemos aquí en la base. Lo que hacemos es duplicar este archivo, lo duplicamos 2 veces, ¿vale? Uno lo vamos a utilizar para el blanco, que será este de aquí, blanco, y este de aquí pues para barniz, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que es importante, tenemos que crearnos una nueva muestra que sea un canal de una tinta plana, ¿vale? Pues hacemos aquí una nueva muestra, nombre de la muestra, pues blanco, y tenemos que poner modo de color, tipo de color tinta plana, y bueno, pues lo podemos poner aquí en CMYK, ¿vale? Pues utilizamos el blanco, pues le ponemos el color que queramos, pues este cian mismo, ¿vale? Y creamos otra nueva para el barniz. Y le ponemos también tinta plana y bueno, pues le ponemos este color, ¿vale? Para aclararnos, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que hacemos es la parte que queremos blanco, que iba a ser todo el logotipo, la seleccionamos y la rellenamos con el color blanco. Bueno, ¿veis? Aquí lo tenemos. Y ahora para el barniz hacemos lo mismo. Vamos a rellenar, podríamos rellenarlo todo con barniz, lo seleccionamos y lo rellenamos todo con barniz y podemos sustituir las partes que no queramos. O también podemos hacerlo de la siguiente manera, que es seleccionando cada una de las partes que queremos rellenar con barniz, ir seleccionándolas poco a poco, ¿de acuerdo? Una a una, o hacer una selección múltiple. Bueno, tenemos infinidad de maneras de hacerlo, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos seleccionado y pues quitamos las que no queramos. Esto tampoco la queríamos y esto tampoco, ¿vale? Y esto es lo que nos va a quedar con barniz, ¿de acuerdo? Y ahora viene aquí el paso importante. Tenemos que abrirnos la ventana de atributos. Lo seleccionamos todo y sobre impresión relleno a todo, ¿vale? En este caso no os preocupéis por este mensaje, porque nosotros las cintas planas simplemente las vamos a utilizar y la sobreimpresión lo vamos a utilizar como una opción para imprimir blanco y barniz. No va a ser una impresión de imprenta, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos y nada, lo mismo, lo guardamos como PDF. Lo guardamos como PDF y nada, con los valores por defecto de Illustrator funciona perfecto. Pues muy bien. Pues hacemos lo mismo, nos venimos al imprimo RIP, abrimos este de aquí, el que pone ahí, ¿de acuerdo? Ya nos aparecen aquí los canales de tinta plana, de blanco y barniz, y nada, pues hacemos lo mismo de antes, sustitución de colores. Nos aparece exactamente lo mismo que cuando lo hemos hecho con Photoshop. Ya lo tenemos. Lo mandamos a imprimir y lo abriremos con nuestro software de control con las opciones de RIP Color y RIP Data. Aquí dependerá de las capas que queramos de cada color, pues vamos a obtener un resultado u otro. Así de sencillo. Aquí lo tenemos y lo mandamos a imprimir. Eso es todo.
Bueno, ¿qué os ha parecido? No es difícil, ¿verdad? No se trataba de dar un curso de Adobe, ni muchísimo menos. Simplemente los conceptos básicos para que podáis hacer estos canales de tinta plana. Bueno, ya sabéis que si queréis ver más vídeos como este y no perderos ninguno, suscribiros a nuestro canal, y si queréis más información de todas las impresoras Imprimo, visitar imprimo.com.